Las vigas de madera del establo de caballos del condado de Bitley crujían suavemente bajo el peso de la lluvia y de la tensión. Era día de subasta, un evento largamente esperado en este pequeño pueblo de Kentucky, donde la cría de caballos no era solo un negocio. Era linaje. Era orgullo. Entre los establos gastados y las balas de paja, los murmullos llenaban el aire. La yegua más valiosa, Etamé, una alazana de pecho ancho, andar orgulloso y ojos sorprendentemente suaves, había entrado en trabajo de parto de forma inesperada, apenas unos minutos antes de que comenzaran las pujas. Su parto no estaba previsto hasta dentro de 2 semanas. El momento no podía ser peor, ni más inolvidable. El veterinario del establo, el doctor Linwood Pierce, un hombre silencioso de casi 60 años, conocido por sus manos firmes y su aversión al drama, permanecía junto al pesebre observando el nacimiento. Había visto cientos de potrillos nacer. La mayoría rutinarios. Algunos trágicos. Pero cuando el recién nacido cayó sobre la sábana blanca, húmedo, inmóvil, un silencio que Linwood jamás había sentido descendió sobre todo el establo. La gente se agolpó contra las barandillas, teléfonos en alto, respiraciones contenidas. Pero nadie habló. Etamé, jadeando y empapada en sudor, giró lentamente la cabeza hacia su cría. Linwood dio un paso al frente. Sus botas crujieron sobre la paja. Y se quedó paralizado. Lo que tenía ante sus ojos no era solo extraño. Estaba mal. Las extremidades del potrillo estaban retorcidas. La forma de su cabeza, ligeramente incorrecta. Y lo peor de todo, algo que ninguna cámara podría capturar. Era la quietud antinatural de la criatura. Como si estuviera pensando, incluso antes de respirar. Linwood cayó de rodillas. La boca seca. El corazón desbocado. Sus manos flotaban en el aire, sin saber si intervenir o huir. Era un hombre de ciencia. Pero esto no tenía sentido. Etamé dejó escapar un relincho bajo, profundo, lleno de dolor. El potrillo se estremeció. Un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Una mujer murmuró una oración. Un hombre apartó la mirada. Uno de los mozos, un joven flaco llamado Merrick, masculló con voz temblorosa. Eso no está bien. Documenta eso. Linwood no respondió. No pudo. Los ojos del potrillo se habían abierto. Y no estaban nublados, como deberían estar los de un recién nacido. Eran profundos. Claros. Inquietantemente humanos. Y cuando se clavaron en los suyos, Linwood sintió algo despertarse en su interior. No fue miedo. Fue algo más antiguo. Algo enterrado. En ese instante, el intercomunicador del establo chisporroteó. Siguiente en subasta, Etamé y su potrillo. Linwood se puso de pie de golpe. No, susurró con voz áspera. No pueden subastarlos. No lo entienden. Pero fue interrumpido por un sonido detrás de él. El potrillo se había movido. Intentaba ponerse en pie. Sus patas temblaron mientras se incorporaba con una rapidez antinatural. Y en ese preciso momento, todos en el establo lo supieron. Aquello no era solo otro nacimiento. Era el comienzo de algo aterrador. El potrillo logró mantenerse en pie, temblando sobre patas inseguras, pero con una determinación que parecía ir más allá del instinto. Sus articulaciones crujieron al estirarse, y el brillo húmedo de su pelaje reflejó la luz tenue del establo. Etamé, claramente debilitada, lo empujó suavemente con el hocico, como si estuviera animando lo imposible. A su alrededor, la multitud había caído en un silencio atónito. Ese silencio que sigue a lo inexplicable. Los teléfonos seguían en alto, pero ya casi nadie grababa. La mayoría había bajado las manos, demasiado inquietos para seguir mirando. El doctor Linwood Pierce no podía apartar los ojos del potrillo. Había algo antinatural en su equilibrio. No solo en la rapidez con la que se había puesto en pie, sino en la forma en que miraba directamente a cada rostro del establo, uno por uno, como si supiera que estaba siendo observado. Eso no es un reflejo, murmuró Linwood. Eso es conciencia, Merrick. El mozo permanecía congelado junto a la puerta del establo, visiblemente afectado. Doctor, usted vio sus ojos, ¿verdad? Linwood no respondió. Su mente repasaba todas las explicaciones médicas posibles, pero ninguna encajaba con lo que acababa de presenciar. La voz del subastador volvió a resonar por los altavoces. Más urgente esta vez. Si la yegua y el potrillo no son trasladados en 5 minutos, continuaremos con la subasta. Linwood giró bruscamente y caminó decidido hacia el frente del establo.
Detengan todo, ordenó al administrador de la subasta. Delora Briggs, una mujer directa, con 20 años organizando subastas en ese lugar, lo miró con el ceño fruncido. ¿Algo va mal? Este potrillo no es apto para la venta. Delora arqueó una ceja. ¿Mal cómo? Linwood dudó. Buscaba palabras que no lo hicieran sonar loco. No es natural. Necesito más tiempo. De vuelta en el establo, Etamé rodeó a su potrillo de forma protectora. El recién nacido comenzó a dar pequeños pasos cautelosos. Sus cascos eran torpes, pero había algo inquietante en ellos, una intención extraña, deliberada. Varias personas empezaron a susurrar otra vez. Un hombre de Ohio murmuró entre dientes. Esa cosa está maldita. No es normal. Vine a hacer algo así una vez, añadió otro. No vivió más de 3 días. Pero no todos se apresuraron a marcharse. En algunos rostros, el miedo había sido reemplazado por curiosidad. Y esa curiosidad era peligrosa. La gente ya no solo quería entender. Querían respuestas. Linwood regresó al establo y se agachó lentamente. El potrillo se acercó a él sin miedo. De cerca, Linwood vio algo más que deformidad. Había una marca en el pecho del potrillo. Oscura. Irregular. Casi como una quemadura. Linwood extendió la mano. El potrillo no se apartó. Cuando sus dedos rozaron la marca, el animal soltó una respiración brusca. Casi como un suspiro. Y entonces volvió a suceder. El zumbido. Ese sonido grave y vibrante que no pertenecía a la garganta de ningún animal. Esta vez resonó por las vigas del establo. Y una bombilla sobre sus cabezas estalló, sumiéndolo todo en la oscuridad. Un jadeo colectivo recorrió el lugar. Alguien dejó caer su teléfono, que golpeó la paja con un sonido seco. Etamé se encabritó levemente, sobresaltada. Pero el potrillo permaneció inmóvil. Sereno. El extraño zumbido se desvaneció. Y el silencio volvió a apoderarse del establo. Linwood se puso de pie, limpiándose las manos en la bata, el corazón golpeándole el pecho. No podía apartar la mirada de la marca oscura en el pecho del potrillo. No era una marca de nacimiento natural. Tenía textura. Era áspera, ligeramente elevada. Como una cicatriz antigua. Pero había algo más. La forma. Se parecía a algo que él ya había visto antes. No en un libro médico. No en el campo. En un sueño. No. En un recuerdo. Linwood parpadeó con fuerza, como intentando ahuyentarlo. Volvió a ver el establo polvoriento de su infancia. A su padre, erguido, gritándole al joven Linwood que saliera de allí. Un nacimiento. Un potrillo deformado. Un grito. Y luego, silencio. Su padre nunca volvió a hablar de aquello. Ese recuerdo lo había perseguido durante décadas. Hasta ahora. Delora se acercó, visiblemente alterada, aunque tratando de mantener la compostura. Linwood, tienes que decirme qué está pasando. La gente está asustada. Los compradores se están yendo. Linwood respiró hondo. Delora, ¿alguna vez has escuchado un zumbido como el de un niño humano? Ella alzó una ceja. ¿Un zumbido? ¿De qué estás hablando? Linwood dudó. Hay algo antiguo en ese sonido. No es dolor, es comunicación. Delora soltó una risa nerviosa, pero sus ojos se desviaron hacia el establo. Me estás asustando, doctor. Mientras tanto, Merrick permanecía cerca de las puertas de entrada, negándose a acercarse. No me vuelvo a acercar a esa cosa, dijo al aire. Me miró, como si supiera mi nombre. Algunos otros mozos asintieron en silencio. Entonces Linwood lo comprendió. No era solo su imaginación. Los demás también lo sentían. Una energía. Una presencia. Algo demasiado inteligente para ser un animal recién nacido. De pronto, el potrillo soltó otra respiración suave. Y se desplomó en el suelo, acurrucándose exactamente en la misma posición en la que había nacido. Etamé no entró en pánico. Al contrario, se tumbó junto a él, apretando su cuerpo contra el suyo, como si lo protegiera del mundo. Linwood se apresuró a examinarlo. El corazón seguía fuerte. La respiración, estable. No se estaba muriendo. Estaba descansando. Pero la forma en que se había levantado, y la forma en que había caído, se sentían deliberadas. Mientras Linwood permanecía arrodillado junto a ambos, una voz grave habló a su espalda. Tienes que llamar a alguien. Se giró y vio a Brenner Cobb. Un antiguo criador, rostro curtido por los años, y secretos escondidos en la mirada. Esta no es la primera vez que pasa algo así,
dijo en voz baja. Y si fuera tú, doctor, empezaría a escarbar en mi propio pasado. La voz de Brenner tenía el peso de la grava y del arrepentimiento antiguo. Linwood se volvió lentamente hacia él, aún agachado junto al potrillo y la yegua. Aquel hombre no había pisado esa propiedad en más de 15 años. Los empleados más jóvenes solo lo conocían por historias. Algunos lo llamaban ermitaño. Otros susurraban sobre las tragedias ligadas a su criadero. Pero Linwood lo recordaba de otra forma. No con cariño, no con confianza, sino como alguien que un día se alejó de los caballos. Y nunca explicó por qué. ¿Qué quieres decir con que no es la primera vez?, preguntó Linwood, poniéndose en pie. Brenner no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el potrillo, que dormía en silencio junto a su madre, ambos bañados por el suave resplandor de las luces del establo. Las luces del techo, todas encendidas, excepto la que había estallado momentos antes. Esa marca, dijo por fin Brenner, señalando el pecho del potrillo. La he visto antes. Hace 40 años, en la granja de mi padre. La noche en que murió mi hermano. El establo volvió a quedar en silencio. Un silencio tan pesado que parecía capaz de callar incluso a los animales. Linwood sintió un escalofrío recorrerle la piel. No creía en supersticiones, pero en la voz de Brenner no había solo recuerdos. Había miedo. Esa marca venía acompañada de un sonido, continuó Brenner. Un zumbido, que hacía temblar las vigas. Igual que esta noche. El estómago de Linwood se tensó. ¿Qué pasó con el potrillo?, preguntó. Brenner respiró hondo. Vivió 3 días. Al cuarto, la yegua ya no estaba. Y el chico, tampoco. Para entonces, Delora Brick se había acercado. Permanecía junto a ellos, en silencio. Merrick seguía cerca de la puerta, negándose a volver a entrar. Linwood sentía aún las miradas de los asistentes a la subasta desde el otro extremo del establo, detrás de las barras de madera. Los murmullos se habían apagado, pero la tensión seguía flotando en el aire, como humo. Entonces, ¿qué estás diciendo?, preguntó Linwood. ¿Que esto está maldito? ¿Que está embrujado? Brenner negó con la cabeza. Estoy diciendo que está conectado. Estos nacimientos no ocurren por accidente. Suceden en ciclos, cada pocas décadas. Siempre aquí, en Kentucky. Siempre con esa marca. Linwood quiso descartarlo. Volver al refugio seguro de la ciencia y la razón. Pero su memoria, esa imagen reprimida de su propia infancia, emergió con fuerza. Un potrillo. Un grito. Una luz que estalló justo antes del amanecer. La advertencia fría de su padre. Nunca hables de esto otra vez, Lynn. Y ahora, después de tantos años. Ahí estaba de nuevo. La misma marca. El mismo zumbido. La misma mirada en los ojos de una criatura demasiado joven para conocer el mundo. De repente, desde una esquina del establo, la voz de una niña atravesó el silencio. «Está despierto otra vez», dijo, señalando. Todos se giraron. El potrillo ya no estaba acurrucado. Estaba de pie. Erguido. En silencio. Y miraba fijamente a Brenner Cobb. No se movía. No parpadeaba. Solo lo observaba, como si lo reconociera. Y durante un largo y helado instante, Brenner tampoco se movió. Permanecía rígido. Los hombros tensos. Los labios entreabiertos. Linwood lo observó con atención. Los ojos del anciano se habían vuelto vidriosos. «No es posible», susurró Brenner, con la voz quebrada. «Esa mirada, esos ojos. Los vi una vez antes. Y los enterré». El aire dentro del establo se volvió denso. Etamé no reaccionó al repentino despertar de su cría. Seguía recostada de lado, como si confiara plenamente en ella. Pero Linwood notó algo más. El potrillo no solo estaba de pie. Estaba preparándose. Sus patas aún temblaban. Pero su postura era inquietantemente firme. «Todos atrás», dijo Linwood con cuidado, haciendo un gesto a Delora y a los demás. «Denle espacio». Brenner no se movió. Su mirada seguía clavada. «Mi hermano Cés tenía una conexión con el potrillo que nació aquella noche», dijo. Juraba que podía oírlo pensar. Decía que le hablaba en sueños. La voz le tembló. El día antes de desaparecer, dijo que el potrillo le había mostrado algo. Un campo sin fin, lleno de fuego y sombras. Mi padre pensó que estaba perdiendo la razón. Su voz se quebró. Pero tal vez, no lo estaba. Linwood sintió un nudo en la garganta. Se giró hacia Delora.
Saca a esta gente de aquí. Este establo tiene que quedar vacío ahora. Delora no discutió. Sus instintos le gritaban desde que la luz había estallado. Se apartó y comenzó a sacar a los pocos espectadores que aún se aferraban a la curiosidad. Pero no todos obedecieron. Algunos se quedaron detrás de las rejas, fingiendo irse, mientras grababan en secreto entre las rendijas. Lo que no entendían era que esto no era algo que tú observabas. Era algo que te observaba a ti. El potrillo inclinó la cabeza lentamente, con un gesto casi humano, y dio un paso torpe hacia Brenner. El anciano retrocedió por primera vez. No, murmuró. No, yo te enterré. Linwood se giró bruscamente. ¿Qué acabas de decir? Brenner parecía fuera de sí ahora. El pánico crecía en su mirada. Esa marca no estaba solo en el potrillo, balbuceó. Estaba en el pecho de mi hermano. Después de que él desapareció. Mi padre lo encontró frío, sin vida. Con esa misma quemadura, justo encima del corazón. Antes de que Linwood pudiera asimilarlo, el potrillo abrió la boca. No para relinchar, sino para emitir ese mismo zumbido grave. Pero esta vez era más fuerte. Vibrante. Casi coral. Las vigas del establo temblaron. Brenner cayó de rodillas, tapándose los oídos, los ojos abiertos por el terror. Está llamando a algo, gritó. Dios nos ayude, no está solo. El doctor Linwood Pierce permaneció paralizado mientras Brenner Cobb temblaba sobre el suelo cubierto de paja. El zumbido se desvaneció, pero la sensación que dejó atrás permaneció suspendida en el aire, como el humo después de un incendio. Espesa, pesada, antinatural. El potrillo, ahora otra vez en silencio, regresó junto a Etamee, acurrucándose a su lado como si nada hubiera ocurrido. Pero Linwood sabía que algo había cambiado. Algo antiguo. Algo real. Se agachó junto a Brenner y apoyó con firmeza una mano sobre su hombro. Dímelo todo, dijo en voz baja. Empieza desde el principio. Brenner no respondió de inmediato. Sus manos temblaban. Era 1983, comenzó. Teníamos una yegua igual a esta. Se veía igual, incluso se comportaba igual. Parió antes de tiempo, como esta noche. El potrillo tenía los mismos ojos. La misma marca. Mi hermano se sentía atraído por él. No podía mantenerse alejado. Una mañana encontramos su diario en el establo. Páginas llenas de dibujos de símbolos que no reconocíamos. Círculos. Espirales. Nombres que no eran nuestros. La respiración de Linwood se detuvo. ¿Todavía lo tienes? Brenner asintió lentamente. Lo mantuve oculto todos estos años. Linwood se puso de pie de inmediato. Tráemelo esta misma noche. Brenner dudó, pero al final asintió con un gesto débil. Cuando se levantó, Delora reapareció junto a la puerta del establo. La mayoría de la gente ya se fue, informó. Quedan algunos rezagados grabando desde la cerca, pero me encargaré de ellos. Sus ojos se desviaron hacia el potrillo. Está tranquilo otra vez. Linwood asintió. Demasiado tranquilo. Se volvió hacia Merrick, que había regresado con cautela después de que el zumbido cesara. Vigila. No dejes que nadie se acerque. Y no toques al potrillo bajo ninguna circunstancia. Merrick tragó saliva. Sí, señor. Su voz sonó ronca. No quería estar cerca de esa cosa. Pero las órdenes eran órdenes. Mientras Merrick se acomodaba en una esquina del establo, Linwood se dispuso a marcharse. Pero se detuvo. Algo brillaba bajo la paja, justo donde el potrillo había estado antes. Se arrodilló y apartó la paja con cuidado. Sus dedos tocaron el borde de algo duro. Madera. Una tabla del suelo había sido forzada y desplazada. Debajo, escondida en la tierra, había una pequeña bolsa de cuero envejecido. La abrió lentamente. Dentro había páginas frágiles, dobladas, escritas a mano, amarillentas por el tiempo. Y en la primera página, una marca. La misma que en el pecho del potrillo. Linwood se quedó mirando, el pulso acelerado. Esos papeles no eran de Brenner. Eran más antiguos. Mucho más antiguos. Sus ojos recorrieron el nombre escrito al final de la página. Jedediah Pierce. Su abuelo. Linwood estaba solo en la oficina del establo, con la puerta cerrada tras él. El olor a cuero lleno viejo llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el polvo que se elevaba de las páginas envejecidas que acababa de desplegar. El nombre Jedediah Pierce lo miraba desde la tinta desvaída. Su abuelo había muerto antes de que Linwood naciera.
Un nombre que solo se mencionaba en reuniones familiares incómodas, siempre seguido de largos silencios y miradas esquivas. Linwood siempre había creído que fue solo un granjero. Nada más. Pero ahora, las pruebas en sus manos decían lo contrario. El cuaderno no era solo un diario. Era un registro. Nombres, fechas, símbolos. En una página, una ilustración de una yegua inquietantemente similar a Etamee, con anotaciones sobre ciclos de cría, periodos de gestación, y una entrada titulada La sangre que regresa. En otra página, notas extrañas sobre el comportamiento de potrillos nacidos durante fases lunares específicas. La mayoría marcados con la misma forma oscura encontrada en el recién nacido del establo 12. El corazón de Linwood latía con fuerza mientras pasaba las páginas. La escritura cambiaba con el tiempo. Se volvía más errática, más emocional. En un punto, Jedediah había escrito en mayúsculas: los potrillos no son errores. Son mensajes. Afuera, el viento se intensificó, silbando suavemente entre las vigas del establo. El edificio viejo crujía, como si también estuviera recordando algo. Linwood se inclinó hacia la última página de la bolsa. Apenas era legible, pero pudo distinguir una frase. Siempre comienza con la yegua. Con la yegua, pero termina con el linaje. Linwood se recostó en la silla, la mente dando vueltas. ¿Qué sabía su abuelo? ¿Y por qué nadie se lo había dicho jamás? Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Merrick. Doctor, susurró por la rendija. Tiene que venir a ver esto. Linwood guardó los papeles en una cartera y salió al pasillo. El rostro de Merrick estaba pálido. El potrillo hizo algo. Caminaron deprisa por el corredor en penumbra hacia el establo. ¿Qué clase de cosa?, preguntó Linwood. Tocó el pecho de Etamee. Solo apoyó la cabeza ahí. Y cuando lo hizo, ella cayó inconsciente. Al llegar al establo 12, Etamee yacía de costado, inmóvil, pero respirando. El potrillo estaba a su lado, completamente despierto, con los ojos brillando tenuemente bajo la luz débil del establo. Linwood sintió un peso en el pecho. Esto no era una enfermedad. Era intención. Recordó las últimas palabras de aquella página final. Y de pronto ya no parecían metafóricas. El potrillo no había nacido para vivir. Había nacido para despertar algo. Algo enterrado profundamente en su sangre. Linwood se quedó junto al establo, la mirada fija en el potrillo. Su pelaje ya estaba completamente seco, revelando un brillo oscuro y elegante que casi centelleaba bajo las luces. Etamee seguía inconsciente, pero su respiración era lenta y regular. El potrillo no se había apartado de su lado desde que cayó, excepto para dar un solo paso hacia Linwood cuando se acercó. Como si lo estuviera esperando. Como si lo reconociera. El peso del registro en la cartera presionaba sus costillas como una piedra. Linwood extendió la mano lentamente, con la palma hacia arriba. El potrillo no se apartó. En lugar de eso, inclinó levemente la cabeza. Y parpadeó. Un movimiento lento. Deliberado. Inquietantemente humano. ¿Qué eres?, susurró Linwood. Una voz habló suavemente a su espalda. No es que. Es quién. Brenner había regresado. Estaba de pie en la entrada del establo, envuelto en sombras. Sostenía algo cubierto con un paño. Traje el diario de mi hermano, dijo. Esto lo va a querer ver. De vuelta en la oficina, Linwood y Brenner se sentaron frente a frente. Mientras Delora permanecía en silencio junto a la puerta. Brenner retiró el paño, revelando un cuaderno envejecido, cubierto de manchas antiguas y profundas arrugas. Dentro había páginas llenas de dibujos infantiles. Criaturas delgadas. Figuras de patas largas y ojos huecos. Pero en el centro de casi cada página. La marca. Siempre en el pecho. A veces en humanos. A veces en animales. En uno de los dibujos más perturbadores, un niño estaba de pie junto a un potrillo. Y sobre ellos, repetida una y otra vez, la frase. Lo escucho cantar. Esto no es solo un patrón, murmuró Linwood. Es generacional. Se transmite. Brenner asintió. Y siempre está ligado a una sola línea familiar. La mía. Y ahora la tuya. La garganta de Linwood se cerró. ¿Por qué la mía? Brenner señaló el borde de una página donde dos nombres estaban escritos juntos con tinta desvaída. C. Scott y J. Pierce. Linwood parpadeó. Mi abuelo conocía a tu hermano. La expresión de Brenner se oscureció. No solo se conocían. Formaban parte de ello. ¿De qué?
Preguntó Delora por fin. Su voz era serena, pero cargada de inquietud. Brenner bajó la mirada. De un pacto, hecho generaciones atrás, con algo que no entendían. Alzó la vista hacia Linwood. Creyeron que se trataba de poder. De criar el linaje perfecto. Negó con la cabeza. Pero no era eso. Se trataba de escuchar. Y de transmitirlo. Mientras Linwood asimilaba el peso de aquella verdad, las luces del establo parpadearon. Una vibración baja recorrió el suelo bajo sus pies. Sutil, pero inconfundible. Linwood miró hacia el establo 12. El potrillo ya no estaba. La puerta del establo permanecía abierta de par en par. La puerta se mecía suavemente sobre sus bisagras, crujiendo al ritmo del viento. El aliento de Linwood se detuvo cuando entró. Y lo encontró vacío. Etamee seguía allí, comenzando a recobrar la conciencia lentamente. Pero el potrillo, el que había despertado recuerdos enterrados durante generaciones, había desaparecido. Merrick, llamó. No hubo respuesta. El establo se sentía demasiado silencioso ahora, como si algo le hubiera arrancado la vida. Linwood se volvió hacia Brenner, el pánico creciendo en su pecho. No pudo ir muy lejos. Se separaron de inmediato. Delora fue a revisar las cámaras de seguridad, mientras Linwood y Brenner siguieron el rastro. Huellas de cascos marcadas en el barro, saliendo por la puerta lateral del establo, y adentrándose en el bosque espeso detrás de la propiedad. La luna colgaba baja en el cielo, derramando luz plateada entre los árboles. Mientras avanzaban entre la maleza, Linwood sintió algo que no había sentido desde niño. Un temor profundo, que se le enroscaba alrededor de la columna vertebral. Alrededor de su columna vertebral. ¿A dónde conduce esto?, preguntó. Brenner dudó. Ashwood Hollow. El nombre cayó como un peso en el pecho de Linwood. Su abuelo había escrito sobre ese lugar en las últimas páginas del registro. Un claro rodeado de árboles muertos, donde había ocurrido la primera escucha. No era solo folclore. Era real. Y era allí donde se había hecho el pacto. Mientras avanzaban entre la maleza, un silencio extraño cayó a su alrededor. No había insectos. No había viento. Solo el sonido de sus botas sobre hojas húmedas. Y el zumbido tenue. Ese mismo zumbido inquietante. Más adelante, encontraron al potrillo de pie en el claro. Sus ojos brillando suavemente bajo la luz de la luna. Pero no estaba solo. Merrick también estaba allí. Arrodillado. Inmóvil. Lágrimas surcaban su rostro mientras miraba al potrillo, susurrando algo entre dientes. Linwood se acercó con cuidado. Merrick. El joven se giró lentamente, la voz frágil. Me mostró a mi madre. Estaba cantando. No sabía que alguna vez cantara. Su rostro se quebró. No es malvado, doctor. Solo, sabe cosas. El potrillo giró la cabeza hacia Linwood. Y dio un solo paso al frente. El zumbido se intensificó. Y Linwood lo sintió. No en los oídos, sino en lo más profundo del pecho. No era un sonido. Era un llamado. Un tirón. Una invitación. Brenner dio un paso atrás. Esto es, dijo. Para esto estaban destinadas nuestras familias. No somos solo cuidadores. Somos conductos. Luego miró a Linwood. ¿Y tú? Tú eres a quien ha estado esperando. Entonces el potrillo inclinó la cabeza. No en sumisión, sino en reconocimiento. Como si recordara quién era Linwood, antes de que él mismo lo supiera. Linwood dio un paso dentro del claro, atraído por algo más profundo que la lógica o el miedo. El potrillo permanecía en el centro, completamente inmóvil. Su pelaje oscuro brillando suavemente bajo la luna. El zumbido se había desvanecido, reemplazado por un silencio tan denso, que parecía vivo. Merrick seguía arrodillado detrás de él, las lágrimas cayendo en silencio. Brenner se quedó en el borde, incapaz, o no dispuesto, a acercarse más. Para Linwood era diferente. Cada paso hacia el potrillo se sentía como caminar dentro de su propia memoria. Se detuvo a pocos metros. El potrillo alzó la mirada. Y en ese instante, Linwood comprendió. Aquella criatura no estaba allí para hacer daño. No había nacido para ser temida. Era un mensajero. Un puente entre la sangre y el tiempo. Recordó una línea del diario de Jedediah. Quienes escuchan, recordarán lo olvidado. Y Linwood escuchó. No con los oídos, sino con todo su ser. Los recuerdos llegaron. No solo los suyos, sino los de su abuelo. Y los de quienes vinieron antes.
Vio a Jedediah en ese mismo claro, mucho más joven, sosteniendo a un potrillo recién nacido entre sus brazos, llorando no por miedo, sino por asombro. Vio el pacto, no como un acuerdo oscuro, sino como un juramento. Proteger. Recibir. Estos potrillos no venían de la oscuridad. Venían de un lugar intermedio, donde la memoria y la emoción toman forma. Sus nacimientos eran raros, sagrados, pero algo se había torcido con el tiempo. La codicia, el secreto, el silencio, habían convertido la verdad en mito. El potrillo dio un paso más y apoyó suavemente la cabeza en el pecho de Linwood. La respiración se le cortó. No se movió. Imágenes inundaron su mente. El establo de su infancia. El silencio de su padre. El dolor de las preguntas sin respuesta. Y luego, calidez, perdón, comprensión. La carga que su familia había llevado durante generaciones. No era una maldición. Era un llamado. Detrás de él, Brenner lloraba en silencio, comprendiendo demasiado tarde lo que su hermano había intentado proteger. Linwood se arrodilló frente al potrillo, con la mano apoyada sobre la marca de su pecho. Recuerdo, susurró. El viento se levantó. Los árboles muertos alrededor del claro crujieron por primera vez en décadas. Y entonces, así de simple, el potrillo se dio la vuelta, caminó tranquilamente entre los árboles, y desapareció en la oscuridad. No corrió. No tuvo miedo. Simplemente, había terminado. Linwood permaneció allí mucho después de que se hubiera ido. Por primera vez en su vida, se sentía completo. El misterio ya no era un peso, sino una verdad que podía sostener. Cuando el amanecer rompió sobre Ashwood Hollow, pintando el cielo de un dorado pálido, Linwood supo exactamente lo que debía hacer. Protegería el linaje. Y esta vez, no lo haría en silencio.